Cordial saludo. Para dar respuesta a la primera pregunta, ¿cómo se relaciona el movimiento horizontal en un tiro parabólico con el movimiento rectilíneo uniforme? Al hacer un disparo de un proyectil determinado, nos muestra la trayectoria que éste tendría, como se indica esta flecha, que éste tendría si no existiera la afectación de alguna fuerza externa. Ese sería el movimiento rectilíneo uniforme. Cuando se aplica la gravedad, esta cambia, haciendo que este movimiento rectilíneo uniforme se convierta en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pues debidamente o debido a la gravedad que se aplica a este disparo. Dando respuesta a la segunda pregunta, que nos dice por qué el movimiento vertical en un tiro parabólico se describe como un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Como lo mencioné, dando respuesta a la primera pregunta, al hacer el disparo, nos cambia el movimiento de debido a la gravedad. Entonces, este movimiento, que sería en principio un movimiento rectilíneo uniforme, si no existe la gravedad, entonces cuando se aplica la gravedad, este se convierte en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Dando respuesta a la tercera pregunta, que nos dice ¿qué papel juega la aceleración de la gravedad en el movimiento vertical del tiro parabólico? Bueno, esta es muy importante, pues es la que nos causa ese movimiento característico, debido pues a la fuerza que ejerce hacia abajo. Esta se crea pues porque la gravedad hace que la velocidad vertical disminuya y la velocidad hacia abajo aumente. Dando respuesta a la siguiente pregunta, que nos dice ¿cómo influye la velocidad inicial horizontal a la distancia recorrida durante el movimiento parabólico? Listo. Esta velocidad inicial nos afecta demasiado, ya que es la que nos permite saber pues, qué tanto recorrido va a tener el proyectil. Como ejemplo mostramos una velocidad inicial de 5 y vemos el movimiento que se genera, que genera el disparo. Y si le aumentamos la velocidad inicial, vemos un cambio, un mayor trayecto. Es decir, que dependiendo la velocidad inicial del disparo, podemos saber la distancia recorrida del mismo. Para dar respuesta a esta última pregunta, que nos dice ¿en qué dirección se comporta el tiro parabólico como un movimiento rectilíneo uniforme acelerado y en qué dirección como un movimiento rectilíneo uniforme? Para esto nos basamos en este disparo, en donde la sección horizontal equivale al movimiento uniforme, movimiento rectilíneo uniforme, perdón, y cuando se aplica la gravedad, es decir, en la sección vertical, se comporta como un movimiento rectilíneo uniforme acelerado debido a la gravedad. Para responder a la primera pregunta de este segundo simulador, que nos dice si la gravedad dentro del elevador aumenta ligeramente, ¿cómo cambia la magnitud de la fuerza normal que el suelo del elevador ejerce sobre una persona? ¿Cómo se relaciona esto con la fuerza gravitacional? Entonces, si la gravedad dentro del elevador aumenta, entonces la fuerza normal que el suelo ejerce sobre la persona también aumenta. La fuerza normal, en este caso, es la que contrarresta la fuerza gravitacional y mantiene a la persona en contacto con el suelo. O sea, no permite que no se... La fuerza normal que se ejerce permite que no se hunda el suelo.
Entonces, si la fuerza gravitacional es mayor, pues la fuerza normal debe ser mayor, pues para mantener a la persona en equilibrio y el que el suelo no se hunda. Para esta segunda pregunta que nos dice, ¿qué sucede con el peso aparente de una persona en el elevador si la gravedad aumenta significativamente? ¿Cómo varían las fuerzas que actúan sobre el cuerpo en comparación con la situación normal de gravedad terrestre? Dando respuesta a esta pregunta, decimos que si el elevador está acelerando hacia arriba, pues la fuerza normal será mayor que la fuerza gravitacional. Esto hará que la persona se sienta más pesada, o pues que se aumente el peso, se sienta que aumenta el peso. Si el elevador está acelerando hacia abajo, pues la fuerza normal será menor que la fuerza gravitacional. Esto hará que la persona se sienta más ligera, o sea, va a sentir que flota. Para responder esta tercera pregunta, que nos dice que si la gravedad se reduce paulatinamente, ¿cómo se modifica la fuerza que ejerce el piso del elevador sobre una persona? ¿Cómo cambia la sensación de peso en este proceso? Entonces, decimos que si la gravedad se reduce paulatinamente, entonces la fuerza que el piso del elevador ejerce sobre la persona pues también se va a reducir. Esto porque la fuerza que ejerce el piso es la que contrarresta la fuerza de gravedad. Entonces, con menor gravedad, pues la fuerza normal que se va a aplicar para que la persona se mantenga en equilibrio va a ser menor. Entonces, esto conlleva a una sensación de menor peso. Para responder a esta siguiente pregunta que nos dice, cuando la gravedad es apenas mayor que cero, ¿qué tipo de fuerzas experimentan los ocupantes del elevador? ¿Cómo afecta la casi ausencia de la gravedad a las interacciones entre las fuerzas normal y gravitacional? Si disminuimos la gravedad, las personas del elevador van a sentir que una leve sensación de flotar, ya que la fuerza normal también va a disminuir con la gravedad. Por esa razón, las personas van a sentir que son más ligeras. Para esta siguiente pregunta que nos dice, ¿qué sucede con la fuerza normal ejercida sobre una persona dentro del elevador cuando la gravedad es cero? ¿Qué tipo de movimiento describe el ocupante en este caso? Como la fuerza de la gravedad es cero, la fuerza normal que se ejerce también va a ser cero, por lo que provoca esa sensación en la persona de estar flotando, como si estuviera en el espacio. Para responder a esta siguiente pregunta que nos dice, en condiciones de gravedad cero, ¿cómo podemos describir la relación entre la inercia de una persona y las fuerzas que experimentaría en ausencia de atracción gravitacional? Entonces, decimos que la inercia es la tendencia de un objeto a resistir cambios en su estado de movimiento. Decimos que la inercia es proporcional a la masa, pero no depende de la gravedad. Y cuando no hay gravedad, igualmente el objeto sigue teniendo masa, por lo que todavía
tendría inercia. Como decíamos antes, la inercia no depende de la gravedad, pero sí de la masa. El objeto no tendrá gravedad, pero sí sigue teniendo masa. Por tanto, también tendrá inercia. Para dar respuesta a esta siguiente pregunta que nos dice, si la gravedad se vuelve negativa, ¿hacia dónde apuntaría la fuerza gravitacional que experimenta una persona dentro del elevador? ¿Cómo se vería afectado el contacto con el suelo elevador? Si disminuimos la gravedad, vemos que la persona se sentiría atraída hacia arriba, es decir, hacia el techo del elevador, y ya no existiría una fuerza normal, por lo que la persona dejaría de tocar el suelo. Para la siguiente pregunta que nos dice, ¿qué sucede con la fuerza normal cuando la gravedad se vuelve negativa? ¿Cómo cambia la interacción entre los cuerpos de la persona y las superficies dentro del elevador? Entonces, al volverse negativa, las fuerzas igualmente serían al contrario, es decir, si el elevador va hacia arriba, la fuerza normal aumentaría. Y si va hacia abajo, la fuerza normal disminuiría. Para responder a esta primera pregunta que nos dice, ¿por qué la persona del autobús ve que la esfera se mueve hacia atrás cuando el autobús va hacia adelante? Esto se debe a la inercia, ya que el objeto o la esfera se resiste al movimiento y va a permanecer en ese estado, mientras que el tren, obtiene un movimiento. Por eso pareciera que la esfera va hacia atrás. Para la siguiente pregunta que nos dice, ¿cómo explica la inercia del hecho de que una persona fuera del autobús vea que la esfera se mueve hacia adelante cuando el autobús se detiene? Esto se debe a el trayecto de la esfera. La esfera tiende a seguir su movimiento si no hay una fuerza externa que lo afecte. En este caso, el tren tiene una fuerza que en pocas palabras serían los frenos, y por eso se ve que la esfera sigue hacia adelante, porque ella tiende a seguir su trayectoria. Para la siguiente pregunta, que nos dice, desde el punto de vista de la persona dentro del autobús, ¿la esfera realmente se mueve hacia atrás o es el autobús el que se está moviendo con respecto a la esfera? Para esto decimos que es realmente el autobús el que se está moviendo. La esfera permanece en estado de reposo, por lo que desde dentro del bus da la percepción de moverse hacia atrás, pero es el bus el que se mueve hacia adelante. La siguiente pregunta nos dice, ¿cómo se puede relacionar el movimiento de la esfera con el principio de inercia en los dos escenarios, aceleración y frenado del autobús? Para este decimos que el movimiento de la esfera se debe a la inercia, por lo que en relación al movimiento del autobús pareciera moverse hacia atrás o moverse hacia adelante. Esto porque la esfera, por la inercia, tiende a resistirse al movimiento. En el caso del tren, a resistirse al movimiento hacia adelante, y al momento del frenado, permanecer detenido. Para la siguiente pregunta, que nos dice, ¿por qué la esfera parece no moverse para una persona que la observa desde afuera si el autobús mantiene una velocidad constante?
Esto se da que la esfera se mueve con relación al autobús, manteniendo pues, la velocidad constante, mientras por eso para la persona que lo ve desde afuera parece no moverse.